Hola, les doy la bienvenida a la segunda jornada de este coloquio de pintura. El programa de hoy es el siguiente. Parte Gerardo Pulido con Rodrigo Galesio con la siguiente presentación: matrices pictóricas, dos experiencias en torno a pintar y aprender a enseñar pintura, Escuela de Arte UC, blog y otras cosas de taller. Luego, a las 11:15, 11:30, Patricio González, Jorge Gaete, Karina Román Díaz, el uso de la fotografía como modelo en la pintura contemporánea y su empleo en la enseñanza. Y luego, a las 12, Enrique Matei, la importancia de los referentes en la enseñanza de la pintura. En cada caso haré una presentación un poco más precisa de cada integrante de la mesa, pero parto presentando a Gerardo Pulido, a Rodrigo Galesio, ambos artistas visuales, pintores, profesores de la Universidad Católica, y yo creo que un dato que podría ser importante es que ambos fueron ayudantes, aparte de estudiantes, de Eduardo Vilches, y me alegra mucho que estén acá, que hayan aceptado la invitación, porque me parece que es una oportunidad muy notable para poder escuchar un punto de vista que no sea el que hemos conversado todo el tiempo, un poco desde el interior de nuestra universidad, y escuchar una voz que viene de otro espacio de enseñanza, ¿no? Eso, quería agradecerles y suya la palabra. Gracias. A ver, voy a partir tratando de resolver este asunto. Si es que se puede hacer una vez, ¿no? Sí. Súper, gracias. Bueno, hola, buenos días. Primero me gustaría agradecer a Pablo Ferrer, a Jorge Cavieses y en general al equipo organizador de este coloquio que nos invitó a Rodrigo Galesio y a mí a participar de él. Muchas gracias por la invitación. Mientras vamos a estar hablando, van a ir corriendo imágenes. De pronto se van a conectar las cosas que vamos a decir con ellas de manera directa, a veces de manera más indirecta, o uno va a estar hablando de manera quizás diferida o no a tiempo con lo que ustedes van a ir viendo atrás. Cuando especialmente Pablo me hizo una llamada por teléfono, me invitó a este coloquio, me dijo algo muy parecido a lo que planteó recién, de que le gustaría que conformáramos este coloquio exponentes, por así decir, de una enseñanza del arte o de la pintura desde otro lugar, y más bien ese otro lugar, para decirlo en simple de una vez, es la Universidad Católica. Rodrigo y yo enseñamos en Campus Oriente, donde está situada la Escuela de Arte, junto con el Instituto de Música y la Escuela de Teatro. Pero también con Rodrigo nos conocimos en la Escuela de Arte cuando estaba en Lo Contador, y esa anécdota que menciona Pablo de que fuimos ayudantes, literalmente en el siglo pasado en todo caso, de Eduardo Vilches en su prestigioso ramo de color, nos permitió conocernos más y ser amigos hasta el día de hoy, con sus altos y bajos y qué sé yo. No, bromas. No, sí. Sí. No destapemos esa olla. ¿Qué más quería decir? Pero también me imagino que Pablo, y me lo dijo de alguna manera, de que tanto Rodrigo y yo somos exponentes no solamente de una manera de enseñar, sino que también de una manera de pintar. Y sobre eso le vamos a hablar.
sobre nuestros propios trabajos artísticos, pero también, y ojalá, sobre cierta mirada que se irradia en nuestro trabajo como profesores. Eso, les doy la palabra a Rodrigo. Bueno, una cosa importante, a propósito de lo que mencionaba Gerardo respecto de la invitación de Pablo, es quizás enfatizar cuestiones que tienen que ver con una diferencia entre las escuelas y que tienen su historia. O sea, la Escuela de Arte es una escuela de la Católica, es una escuela fundada mucho más reciente que la Escuela de Arte de la Chile. Y sobre la base de un paradigma también muy distinto. O sea, en su momento, cuando don Sergio Larraín García Moreno, que era el decano de la Facultad de Arquitectura, se le ocurrió esta idea de hacer una escuela de arte, él tenía en su cabeza un referente súper claro, que era la Bauhaus. O sea, lo que le interesaba a don Sergio era, bueno, ¿cómo armamos una facultad de arte en la que integremos una escuela de diseño y una escuela de arte? ¿Y qué significa que esa escuela de arte y esa escuela de diseño estén en el contexto de una facultad de arquitectura? Y esa pregunta fue una pregunta que orientó todas las decisiones que se tomaron de ahí en adelante. Una de las decisiones más importantes, desde mi punto de vista, fue ponerse en contacto directamente con Joseph Albers, que en ese momento era el director de la Escuela de Diseño de la Universidad de Yale, y que ya había hecho un trabajo de docencia y pedagogía, en el fondo muy importante, desde la Bauhaus hasta Black Mountain College, desde donde después saltó a Yale. Y él trajo de la Bauhaus algunas ideas sobre cuestiones fundamentales respecto de, bueno, cómo se enseña el color, o el problema del color. Y cómo se enseña ese problema en el contexto de una perspectiva multidisciplinar. Digamos, cómo enseñamos color para que este curso en el fondo sea instructivo y importante tanto para los arquitectos como para los artistas y como para los diseñadores. Bueno, eso fue clave y no voy a extender mucho más en eso porque es una historia re larga, bastante larga. El punto es que nos tocó la suerte de que cuando nos metimos a la Católica, Eduardo Wilches estaba haciendo clases ahí. Y uno podría decir, y con esto termino, vale la palabra a Gerardo, por extenderme tanto, que esa visión de la enseñanza del color nos marcó mucho, porque, por ejemplo, ya uno dice, Galecio y Pulido son pintores, y claro, somos pintores, pero resulta que nosotros no nos metimos a estudiar pintura. ¿Entiendes? O sea, nosotros entramos a la Católica y lo primero que hicimos fue estudiar color. Y antes de tomar cualquier pincel, en realidad nos vimos enfrentados a otro problema, que era el de usar el color como una herramienta creativa, por ejemplo, para desarrollar un pensamiento creativo, digamos, a través del color. Esa era una cuestión fundamental de la metodología, no de la pintura, sino que del collage, que ya introduce un paradigma bastante diferente respecto de la enseñanza tradicional de la pintura, porque nosotros partimos haciendo trabajos de collage, o sea, hay un elemento constructivo muy importante, digamos, en el que las capas, ¿no es cierto?, se van agregando unas con otras, usábamos pegamento, ¿no es cierto?, y además era una cosa que tenía que ver con la juxtaposición de los elementos. Entonces es algo muy distinto que hacer un brochazo, era algo interesante en ese sentido. Y además todo este paradigma de la interacción del color que viene y se basa en la teoría del color de Goethe y bla bla bla. Entonces, antes de hacer pintura, estábamos haciendo collage de colores. Entonces eso nos marca muy fuertemente. Y como les digo, no estudiamos pintura en estricto rigor, no nos metimos a estudiar pintura aunque tuvimos cursos de pintura. En la Católica no hay una línea de pintura. De hecho, yo creo que hoy día en la Católica no hay una escuela de pintura, digamos. Fuertes palabras. Quizás para hacer un poquito de historia, obviamente reciente, no somos tan viejos, es lo siguiente. Yo en el año 99 me estaba licenciando en la Escuela de Arte allá en Lo Contador. Lo que cuenta Rodrigo tiene mucho que ver también con la ubicación de
de la Escuela de Arte Elo Contador bajo el alero de la Escuela de Arquitectura. Y viceversa, digamos, como que las cosas estaban de alguna manera contaminadas, o al menos así yo lo veo hoy cuando tenemos como vecino a teatro y a música. Quizás las enemistades con arquitectura eran importantes en ese momento, pero había finalmente una relación, porque, bueno, cuando uno incluso odia a alguien, no es que lo odiara, establece una relación, ¿cierto? Algún tipo de vínculo. Entonces, lo que cuenta Rodrigo sobre las especialidades es bien importante y fue bien influyente para quienes estábamos egresando a fines del siglo XX en esa escuela de arte, porque las especialidades se habían abolido, vale decir, la malla curricular ya no estaba estructurada en base, por ejemplo, a la especialidad de grabado, a la especialidad de pintura, a la especialidad de dibujo, de escultura u otra. Cosa que antes, justo antes de que yo saliera, estaban saliendo los últimos estudiantes con una malla definida en base a especialidades. Algo curioso es que la Escuela de Arte de la Universidad Católica, a pesar de su juventud, entre comillas, ha sido hasta el día de hoy muy identificada con el ámbito del grabado y su identidad hasta el día de hoy creo que se deja sentir en relación al ámbito de lo gráfico, al mundo del grabado y en especial en relación a la obra artística de Eduardo Vilches, el Premio Nacional de Arte que ya ha sido comentado. Entonces, muy cierto eso que dice Rodrigo de que nuestra formación en pintura fue, al menos la mía, yo la siento así, bastante deficitaria. Yo pasé antes por la escuela de la Universidad de Finisterra, 2 años, y ahí me cambié a la Universidad Católica. Y quizás debajo de todos estos comentarios que estamos haciendo subyace la pregunta, bueno, ¿cuánto influye la formación artística que uno ha tenido, ¿cierto?, en la propia obra? ¿Cuánto influiría no tomar una formación artística formal, digamos, en la propia obra? Dejo esa pregunta, digamos, porque está en el aire inevitablemente en relación a lo que estamos hablando. También quería decir de que las cosas que yo estaba haciendo por el año 98 eran no definibles, al menos de manera tradicional, como pinturas. Más bien estaba haciendo esculturas que incluso como esculturas parecían un chiste de alguna manera, porque eran miniaturas hechas con miga de pan que solía pintar, no en todos los casos, pero solía pintar. Alguna de las diapos, o creo que una de las diapositivas que ha estado corriendo muestra eso. Uno de esos trabajos, de hecho, los puse en Galería Posada del Corregidor, pero también formó parte de mi examen de grado. En todo caso puse fotografía, tuve a alguien como José Balmes en la comisión que me destruyó. Pero José Balmes, sin embargo, fue, más que José Balmes, Gracia Barrios, que hacía clases en la Finisterra, muy importante para mí, porque pese a que me hizo clases de dibujo, ella tenía una concepción, creo yo, bastante pictórica del dibujo. Me acuerdo que nos decía que no, dibujábamos con carbón y ella hacía así con la mano, como que borroneaba las cosas, ¿eh? Y había algo con la tensión entre el borroneo y la línea en su propia manera de dibujar y de enseñar el dibujo que a mí me resultó bien marcadora. No. Ese. Perdón. Quizás se queda pegado. ¿Qué quiero decir? Al menos una cosa bien puntual, que cuando estaba haciendo esas miniaturas con miga de pan, la cuestión de la pintura no era importante, pero para mí sí lo era. Porque la pintura, la capa pictórica, en el fondo, pese a que cubría buena parte de la piel, por así decir, de la miga de pan, revelaba cubriendo, eso es muy extraño, pero me parece que lo suele hacer la pintura, revelaba cubriendo ese soporte, totalmente inadecuado para pintar. ¿Qué más inadecuado para pintar que hacerlo sobre miga de pan, digamos? Pero sin embargo la pintura revelaba como lo patético de ese intento de maquillar, ¿cierto? Un material que más encima, qué sé yo, hacía una lamparita y la lamparita como que se curvaba, los poros
pan igual se mostraban quizás con más fuerza, estando cubriendo con pintura. Entonces esa cuestión rondaba por esos años en mi cabecita. Sí, pues bueno, y en esa época me tocó trabajar con Gerardo. Sí, claro, porque Gerardo hizo el taller de grado con Roberto Farreol y yo era su ayudante. Y a mí me pareció súper impresionante el trabajo que llevaba Gerardo. Estas cosas de miga de pan, es una cosa que onda, qué raro. ¿Cómo se le ocurre a este tipo hacer unas esculturas de miga de pan y después pintarlas? Y además las cosas que representaban era bien exótico. Y era evidentemente una cosa muy nueva, o sea, muy extraña. Y que tenía que ver con esto que quizás quisiera decir, que es que a nosotros nos pasó que como no teníamos una línea de pintura, como no teníamos una escuela de pintura, tuvimos que encontrar nuestras maneras de hacer las cosas. O sea, antes estábamos hablando con Pablo Ferrer respecto del oficio. Y en realidad, lo que sea la técnica, la tecné, digamos, a la griega, es en realidad un saber hacer. Ese saber hacer es algo que se descubre, algo que se desarrolla. Y ese saber hacer es un saber hacer que te permite además descubrir cosas. Y eso es lo interesante, así lo pensaban los griegos, por lo menos. Entonces, era interesante esto de que no tuviésemos una línea y que de alguna manera todos los talleres, entre comillas, disciplinarios, así de grabado o escultura, etcétera, de alguna manera nutrían nuestros conocimientos técnicos, pero teníamos que pensar en la manera de hacer converger todas esas cuestiones en un trabajo o a través de nuestro trabajo. Entonces a mí me pasó, por ejemplo, claro, que cuando hice el taller de grado, yo hice un trabajo que era una especie de cosa híbrida entre una cosa muy gráfica y una cosa muy pictórica. Era algo así. Y entonces se empezaron a producir diálogos interesantes entre los mismos estudiantes, porque estábamos descubriendo cosas de alguna manera. Entonces, una cosa que creo que es importante decir es que lo que nos ocurrió, creo, y además, bueno, yo estudié arquitectura 2 años, entonces venía con una formación bastante sólida en todo aquello que tiene que ver con la composición, el pensamiento visual, esas cuestiones, es que hacer nuestro trabajo fue una exploración a través de la cual descubrimos qué hacer y cómo hacerlo, creo yo. Y no tanto que nos enseñaran una manera de pintar, ¿entienden? O sea, como que en vez de enseñarnos una manera de pintar, lo que nos ocurrió, creo que a mí y a Gerardo, es que fuimos descubriendo nuestra manera de pintar. O sea, lo que podría decirse es que nuestro oficio es un oficio que nos inventamos. Entonces eso fue muy importante. Ahora, en ese contexto, este proceso fue un proceso en el periodo de formación en el que además teníamos como guía a un viejo que era súper exigente, que era Eduardo Vilches. O sea, Eduardo Vilches era realmente pero muy exigente, así a la antigua. Entonces nos ponían unos estándares súper altos, entonces había que sacarse la mugre, realmente. Y esta cuestión había que tomársela muy en serio. Y creo que eso se nota en nuestro trabajo. O sea, por un lado hay una cosa muy seria, por otra cosa hay una cosa muy humorística, pienso yo, tiene sentido el humor. Pero son trabajos al mismo tiempo en los que, por ejemplo, se puede advertir esta convergencia entre la gráfica, la pintura, entre textura y lisura, por ejemplo, esta administración de los contrastes que son muy diversos. Entonces, lo pasamos bien. Yo pienso que lo paso bien porque tengo libertad, o sea, tengo la libertad de no tener que obedecer un paradigma, ¿me entienden? Esa cuestión es muy importante. Y el paradigma, en el fondo, y esto es lo bonito de Eduardo, como que nos fue dejando a nosotros irlo hallando. Eso es muy importante. Y creo que tiene que ver, en parte, con esta formación que procede de la Bauhaus. Porque Paul Klee, la metodología de enseñanza de Paul Klee, que nos marcó, evidentemente, ¿no es cierto?, porque es el gran pedagogo de la Bauhaus, antes que Joseph Albers, ¿no es cierto?, es que justamente cuando uno lee la teoría del arte de Paul Klee, lo que él plantea es eso. Lo que él plantea es que el artista, ¿no es cierto?, no es alguien que aprende a hacer las cosas de una manera, sino que más bien
es alguien que descubre cómo hacer las cosas a su manera. ¿Cachai? Eso es muy importante. Y Eduardo Vilches eso lo tenía muy metido en la cabeza. Y por eso que era tan diferenciador su metodología. O sea, ponía mucha atención a la diferencia que traía cada estudiante. En el fondo eso era muy lindo. Sí. Quizás lo último que voy a decir es lo siguiente. Con Rodrigo nos topamos en un taller que arrendamos conjuntamente con otras personas creo que el año 2000 a 2003 en Bella Vista. Pero luego, de una manera más consciente y propositiva, nos embarcamos en un proyecto que llamamos Taller Blog, que se fundó el año 2009 junto a Tomás Rivas, a Catalina Bauer y Rodrigo Galesio, nosotros dos. Y compartimos un espacio de trabajo ahí con Rodrigo y el resto de las personas que mencioné. Yo me salí de Blog en 2020, por lo tanto hubo 10 años de permanente convivencia y de trabajar conjuntamente, cada uno en sus propias obras. A veces hacíamos colaboraciones como algunas de las diapositivas han mostrado, pero uno al lado del otro, no muy distinto, al menos lo que yo recuerdo como acá se trabajaba en los talleres de pintura, por ejemplo, en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, hablando de mallas curriculares, hace poquito, no, ya hace un buen rato, la verdad. Existen los talleres de permanencia, que en el cuarto año básicamente se les da a los estudiantes de ese último año un espacio de trabajo in situ, lo que fue inédito para la propia historia de la Universidad Católica, en donde uno básicamente tenía que mostrar su trabajo en los talleres, como desplegarlo, por así decir, y después replegarlo, llevárselo para la casa, dejar el muro impecable y next, el siguiente. Eso marcaba harto los trabajos, creo yo. Parecía como una especie de currículum implícito, pero yo creo que era más que eso. De verdad que yo creo que marcó a generaciones esto de llegar con el propio trabajo, colgar las cosas o instalarlas o pintar un muro y luego recoger todo, recoger la tienda y dejarle el espacio despejado, cosa que nunca se ha cumplido mucho, no totalmente despejado, no totalmente limpio, pero bueno, y dejarlo en condiciones aptas para que otra persona muestre su trabajo. Vale decir, los talleres de alguna manera, salvo hasta este asunto que les comento de los talleres de permanencia, funcionaban los cursos de taller básicamente como lugares de exposición y conversación sobre los trabajos. ¿Cuánto de eso ha marcado, por ejemplo, el trabajo de Rodrigo o el mío? Yo al menos no sé responder, digamos, pero me imagino que sí. Y sobre Taller Blog quería decir que fue un proyecto que no solamente era de producción propiamente de nuestros propios trabajos, sino que también hacíamos exposiciones ahí. Me acuerdo que invitamos a Pablo Ferrer a mostrar su pintura y a muchas otras personas. También hicimos charlas. Fue un proyecto muy activo y en donde también se hacían lo que llamamos tutorías, que en ese momento la palabra no se usaba mucho, hoy día creo que está bastante generalizada, en donde básicamente hacíamos un programa anual en donde cada persona inscrita traía su propia obra y se hablaba sobre esa obra. Fotografía, pintura y cosas bastante mixtas, sin duda. Y por último, lo que quería aclarar es que yo me atreví, por así decir, a pintar de manera tradicional, vale decir, me aboqué a la pintura de Caballete, a pintar sobre lienzo desde la pandemia hasta el día de hoy. Fue ahí como que volví a la pintura de Caballete. Digo volví porque de adolescente tuve la fortuna de ser inscrito en unas clases de pintura al óleo. A los 14 años, como 2 años estuve ahí. Y me sentí un poco adolescente cuando retomé la pintura de Caballete, lo que fue genial. Me rejuvenecí en mi manera de lidiar con esta crisis de mediana edad que le comentaba a mis colegas anterior a hacer esta presentación. Bueno, eso, me imagino que han quedado muchas cosas en el tintero, pero por mi lado
ya dije bastante. No, una última cosa que creo que es importante que estaba mencionando Gerardo respecto de la metodología en los talleres donde íbamos y montábamos. Y que literalmente eran talleres de montaje. Entonces, si uno era un poco pillo, entonces uno decía, ¿y qué es montar? ¿Qué es el montaje? O sea, por ejemplo, ahí había ese cubo de colores, por ejemplo. Eso viene de ahí. Eso es un montaje. Y la idea era, en ese momento, lograr producir algo que tuviese la capacidad, ¿no es cierto?, de entrar y salir a la mayor velocidad posible, sin causar el menor de los daños posibles en el taller. Y eso fue algo que yo me exigí, porque no quería pasarme todos los domingos pintando como loco un taller blanco. Entonces hacía unas cosas que entraban y salían. Y después fui comprendiendo, ¿no es cierto?, que el montaje es una cosa que viene del cine. Digamos en estricto rigor, de la historia del collage, de la fotografía, del cine. O sea, el montaje, la idea de montaje, bueno, por supuesto empieza con la pintura neoclásica. O sea, toda pintura neoclásica es un montaje, ¿no es cierto? Pero en el cine el montaje se vuelve una herramienta clave, ¿no es cierto? Juxtaponer una toma con otra para producir un relato. Y esa cuestión empezó a generar en mí muchas ideas. Y por ejemplo, entonces yo tengo obras. Mi serie de pinturas ante el señor Plano son literalmente muy cinematográficas, entre comillas. Pero, por ejemplo, la otra serie, Sarram, que es una retícula, es una serie de pinturas que tú puedes, en el fondo, montar y desmontar, pero las formas, cómo se puede hacer el montaje, es múltiple. Todas las combinaciones posibles que te arroje, en el fondo, el cubo, el Rubik, digamos. En el fondo, eso. ¿Ya? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué viene ahora? El fin. Tratamos de ser lo más rápido y conciso posible. Vamos a comenzar con la segunda presentación de hoy. Está a cargo de Patricio González, de Jorge Laete y de Karina Román, que son académicos de nuestro departamento, artistas visuales y profesores de nuestra facultad hace más de 40 años, en el caso de Jorge y Patricio. Es imposible que Karina lleve tanto tiempo porque es muy joven. Lo voy a decir, no lo voy a decir ahora, pero lo voy a decir. Ya, ella es ayudante de ese taller. Les doy la bienvenida y los dejo con ellos con una presentación que tiene por nombre el uso de la fotografía como modelo en la pintura contemporánea y su empleo en la enseñanza. Hace 199 años surgió esa imagen que estamos viendo, que estableció una relación inmediata entre lo que es la fotografía y lo que es la pintura. Pero el momento en que Nipse logra materializar la primera fotografía de la historia en el año 1826, en realidad era una heliografía, porque así es como denominó el francés Joseph Nipse el proceso a través del cual logró que la imagen creada por una cámara oscura quedara fijada en una placa de peltre en la que aplicó betún de Judea. Luego manifestó: tengo la satisfacción de poder contarte, es un comentario que hace alguien, que gracias a una mejora de mi proceso he logrado obtener una imagen tan buena como podría desear. La tomé desde tu cuarto en Le Gras. Como no tiene color, solo se puede juzgar sosteniéndola en un ángulo y puedo decirte que el efecto es mágico. El momento de la pintura en ese mismo año mostraba trabajos como, por ejemplo, El Maizal de John Constable, El naufragio de Arethusa de Charles Gould, un artista inglés asentado en la ciudad de Valparaíso, Chile,
Estos trabajos muestran una gran obsesión por representar de manera realista los temas de sus cuadros. Este encuentro provocó un problema para quienes, siendo pintores retratistas, vieron que su actividad se veía amenazada por la aparición de la fotografía. En el año 1830, el pintor francés Eugène Delacroix ya usaba fotografías para algunas de sus pinturas, particularmente en aquellas que realizó en un viaje al norte de África, visitando en 1832 Marruecos y Argelia. Ya en estos años era común que muchos artistas usaran la fotografía como modelo, la que les aportaba una cantidad importante de detalles para realizar sus pinturas y terminarlas en sus talleres. Tanto la pintura como también la fotografía reflexionaban en torno a la luz. Así es como Monet realizaba importantes estudios que muestran las variaciones cromáticas de ciertos lugares donde la luz que los impacta va cambiando de color según la hora del día. Los pintores impresionistas, incluido Monet, reconocían la importancia de capturar la fugacidad del momento y la impresión subjetiva de la luz y el color. La fotografía les permitía registrar detalles y situaciones que luego podían interpretar y plasmar en sus pinturas. Edgar Degas trabaja a partir de croquis y también fotografías, incorporando encuadres audaces en situaciones donde personajes aparecen fuera del centro del cuadro, como también en ángulos de mirada atípicos en la pintura tradicional. Degas utilizó la fotografía como ayuda auxiliar, entendiendo la inutilidad de someter a los retratados a largas sesiones de posado, así como la posibilidad de estudiar la fragmentación de los movimientos de una bailarina o de movimientos de patas de caballo que lo brindaba la experimentación de Mulbright. Fue hasta principios del siglo XX que la fotografía irrumpió en la escena artística en un momento, en el movimiento Dada, donde fue utilizada como material de experimentación con artistas tales como Tristan Tzara, Francis Picabia, Man Ray y muchos otros, realizando collages de textos incorporando también fotografías impresas. Marcel Duchamp toma una de las obras más representativas del arte, una postal impresa de la Gioconda de Leonardo da Vinci, la interviene de una manera cómica y culmina poniendo al pie de la imagen las letras L, H, O, Q, que en francés, al deletrear los vocablos, suena como ella tiene el culo caliente. ¿Qué significa? La fotografía ya no es un registro que documentaba un acontecimiento o el registro de un personaje, así como lo había sido en sus comienzos. Ahora se había transformado en un material utilizable para realizar obras de arte radicales, irrumpiendo y transgrediendo toda la tradición artística. A mediados del siglo XX, artistas como David Hockney o Robert Rauschenberg utilizan la fotografía como material primordial de sus obras. El primero, David Hockney, trasladando las imágenes fotográficas por medio de el primero, Robert Rauschenberg, trasladando las imágenes fotográficas por medio de serigrafías o por medio de aplicación de solventes que permitían traspasar las imágenes impresas sobre su soporte, llevando estas operaciones a posibilidades inéditas en estos años, siempre siendo un suerte de guiño a los collages de principios del siglo XX. El segundo, David Hockney, desarrollando una deconstrucción de las imágenes que las pone en un nivel de ambigüedad que se sitúa en un territorio donde puedes reconstruir las imágenes al observarlas al mismo tiempo que se descomponen ante nosotros. Pero la pintura también toma elementos propios de la fotografía al momento en que sus búsquedas logran imitar el grado de similitud con la realidad, engañando la percepción en cuanto a que lo que observamos nos confundiera entre fotografía y pintura. La utilización de la fotografía como modelo se ve incrementada en la aparición de herramientas digitales como Photoshop y otras que permiten dar otros sentidos a la imagen, manipularla, haciendo posible luego la aparición del arte digital, pixel art, pintura digital, arte generativo, digital fractal,
NetArt, entre otros. Ahora la inteligencia artificial. ¿Qué es eso? ¿Qué imaginamos? ¿Qué imaginarios llegaremos a construir y representar a través de nuestros sentidos y sensibilidad? Solo se me ocurre una palabra: infinito. Pero habría que preguntarse para qué replicar una imagen ya construida en el soporte de la pintura. El traspaso a la pintura no es una copia, es una versión que permite interpretar esa imagen de manera tal que en el proceso de construcción aparecen elementos identitarios que incorporan otra categoría de sentido. La manualidad es una expresión sensible que permite aportar categorías subjetivas a lo que realizamos con nuestras manos. La relación con la materialidad de la pintura recoge nuestro pulso, nuestras pulsaciones, pulsaciones como también nuestras pulsiones más profundas de nuestro ser. Y eso es lo que marca la diferencia, es una diferencia sustancial. Es capaz de transformar una imagen cualquiera en una representación de lo que verdaderamente somos, de lo que nos hace sentir y seguir representando mundos que necesitamos descubrir, que necesitamos construir para habitar en ellos. ¿Me permite? ¿Cuánto plata? Bueno, primero saludar a todas y todos y dar las gracias por su presencia en este coloquio que organizó Pablo Ferrer y otros profesores del departamento. Creo que es una iniciativa que hay que felicitar y que hay que ojalá continuar en el tiempo, porque por lo que he escuchado hasta ahora es muy interesante participar de experiencias personales. Disculpen. Bueno, en el caso de Jorge y yo, esta es una historia bastante larga. Nosotros llevamos como 46 años en esta escuela, considerando además los años en que fuimos estudiantes. O sea, llevamos un rato por acá, ¿no? Llevamos un tiempo. 50, ¿no? Sí, el 50 y algo, ¿no? Claro, como dice Enrique, que también fue que fue nuestro compañero en esos tiempos. Bueno, yo voy a hablar algo del taller desde una perspectiva personal, así como también lo entendió Jorge y Karina. Acércate al micrófono o toma el micrófono. Ya, disculpe. 1, 2. Ya, no, ahí estamos. Ahí estoy. Me cuesta un poquito leer y estar como a la distancia del micrófono, ¿no? Bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. La invención de un taller de pintura. Yo partí con este titular refiriéndome a lo que hicimos con Jorge hace ya hartos años, que fue idear una manera de enseñar pintura que se distanciara de los demás talleres que hasta el momento nosotros habíamos conocido y obviamente de los que también habíamos participado. Nosotros fuimos estudiantes bueno, al menos yo fui estudiante de Adolfo Kuh en pintura y seguidamente de Rodolfo Paso. Entonces tuvimos dos profesores que eran muy exigentes, ambos pintores de origen, y nos adiestraron, creo que de muy buena forma, y nos hicieron ver también lo que nosotros necesitábamos como estudiantes. Creo que con ellos aprendimos a mirar un poquito más allá de ciertas fronteras, aprendimos a abrirnos al proceso de la pintura. ¿Uno qué hace realmente cuando pinta? Que es una pregunta importante, ¿no? Que me parece que ayer ya se tocó en la sesión que tuvimos. ¿Cómo pinta y por qué pinta? Básicamente el proceso empieza con las manos, ¿no es cierto? Uno utiliza las manos como herramienta, pero muy pronto se da cuenta que las ideas van fluyendo desde la cabeza. Finalmente uno puede tomar conciencia de que es todo nuestro ser el que participa en este acto llamado pintura, y que por otro lado es muy, pero muy antiguo. Es decir, tenemos ancestros distantes, muy distantes, que han ejercido lo mismo con lo que conocemos como historia del arte o historia de la estética, ¿no?
Obviamente no somos los primeros ni seremos los últimos. Sin embargo, en cada tiempo nos toca de algún modo hacernos cargo de lo que es nuestro tiempo, de lo que es la relación que tenemos con el mundo y lo que somos capaces de descubrir de este mundo que nos toca vivir. En ese minuto pienso en un titular que es Fiat Luz, es decir, hágase la luz. Entonces nuestro taller tuvo su comienzo a partir de esta iniciativa que tuvimos con Jorge Gaete de construir conjuntamente un encargo para los estudiantes que teníamos en ese momento, que eran de segundo año. Jorge los guiaba en el curso de dibujo y yo en el curso de pintura. Entonces en ese momento ideamos un trabajo en el cual este curso iba a participar de ambas disciplinas y íbamos a intentar lograr que hubiese, digamos, una especie de ensamble entre estas dos o estos dos encargos, que fue muy sorprendente por los resultados que obtuvimos y sobre todo por la aceptación que tuvo esta iniciativa de los estudiantes. Los estudiantes quedaron muy satisfechos con los resultados, lo cual a nosotros nos despertó más aún la inquietud de esta idea que venía ya en el tiempo de tener un taller de pintura más personal o con una mirada más propia, si ustedes quieren. Entonces, esta experiencia que partió hace mucho tiempo atrás, el año 2003 exactamente, nos trajo, digamos, un potente fulgor que pudimos proyectar hasta el presente y con esto también una especie de cero a nuevas formas de enseñar pintura. Otro titular, divisadero. Seguidamente, y en atención a este reciente ensayo, comenzamos a planificar cómo dar forma e implementar un nuevo programa docente de pintura, teniendo a nuestro haber los insumos del programa tradicional, la experiencia que ya he citado recientemente y un importante aforismo atribuido a Heráclito, que dice: lo único permanente es el cambio. Lo primero fue idear un sistema que tuviera consistencia y una razón de ser, como lo tuvo el antiguo modelo basado en la naturaleza muerta o el bodegón clásico. Este último era propuesto como propiedad del profesor. La nueva mirada que nosotros intentábamos dilucidar depositaría la decisión en la singularidad de los estudiantes. Ese fue un primer cambio significativo. Ya no hubo un modelo único, sino que cada estudiante empezó a idear su propia resolución a un problema propuesto por el taller. La forma de mirar el mundo siempre es personal y tiene en cada uno una base creativa que es prioritaria desplegar, orientar y mediar. Este divisadero o punto de vista es muchas veces influido, nutrido o recargado por la realidad circundante. Decimos aquí que son muy diversos los factores y circunstancias que contribuyen a la identidad de un creador. Una segunda instancia fue determinante, en este caso, que fue la adquisición de un prototipo, o lo que luego llamamos también maqueta, que reúne las condiciones de soporte de experimentación y que puede cobijar como boceto una debida unificación de lenguajes matéricos y digitales. La maqueta, como medio, debe ser entendida como una aproximación indagatoria a lo real, pero sobre todo como un territorio autónomo que puede propiciar y abarcar desde el representar al interpretar, asumir el collage en todas sus formas y otras numerosas maneras de organizar con residuos orgánicos o industriales principalmente. Podemos agregar a lo dicho la presencia activa del archivo personal. Cuando uno va a construir una maqueta o un prototipo, como nosotros llamamos, para resolver un problema, recurre a todo lo que tiene a la vista, ¿no? Recurre a todas las cosas a las que puede asirse. Entonces, en eso es súper importante, por ejemplo, lo que uno tiene como circunstancias interiores, lo que uno conoce como modelo interior y las reservas de memoria que todos tenemos.
nuestras propias fotos, desde los álbumes fotográficos hasta todas esas fotografías con amigos, con eventos, cumpleaños, etc. Todo este material es posible de ser transformado y ser implementado en una posible maqueta o un posible recurso para resolver un problema pictórico. Los estudiantes evidentemente van modelando esta manera de hacer y nosotros vamos guiando, vamos colaborando, vamos mediando a que esto tenga una organización visual debida, que tenga un dibujo pertinente y finalmente se fije en la tela de manera correcta, es decir, con la materialidad que la imagen primera requiere. Voy a seguir y voy a hablar de algo que no es propio, es decir, que yo no escribí, pero que me parece muy pertinente a lo que estamos tratando de decir. Se llama la especie fabuladora. Con esta notación, Nancy Huston explica que todo en nosotros es fabulación. La narratividad que se desarrolló en nuestra especie como una técnica de supervivencia está inscrita en los recovecos de nuestro cerebro. El Homo sapiens, más débil que los demás grandes primates, comprendió en la extensión de millones de años que su evolución era vital para él, dar sentido a lo real por medio de fabulaciones, y que todo lo que hacemos a estas horas, hoy en día, a lo largo de siglos, se ha convertido en un hacer continuo, en incluso no poder evitarlo, inventar, fabular, decir, contar, como una forma de experiencia que obviamente es transmitible y nos permitió en tiempos muy remotos o pretéritos diferenciarnos de nuestros primos hermanos, etc. Tuvimos esa capacidad en un momento de empezar a guardar, de empezar a compaginar incluso trazos de aprendizaje, descubrimientos. Un tipo de la tribu descubrió el fuego, luego transmitió este conocimiento a los demás. De allí, de tribu en tribu, de ciudad en ciudad, etc. Este conocimiento compartido es una de nuestras fortalezas y es lo que permite a la vez escribir, hacer teatro, hacer música, hacer artes visuales. Hay un relato, hay una fabulación, hay una invención, ¿no es cierto?, que es primordial para la formación de un artista. Un artista va a manejar, como decía recién, en sus manos, va a pensar como ser, va a existir como cuerpo, pero básicamente se va a deber a los demás, se va a deber a su tribu y va a tener que, de algún modo, descubrir cosas significativas de la realidad para poder comunicar. Una característica más del taller, y que descubrimos en el momento en que empezamos ya a ofrecerlo como curso, fue darnos cuenta que esta condición autoral, y que actualmente la malla de estudios que ustedes tienen considera de manera muy importante, esta autoría no se puede hacer en un año. No es posible que un estudiante vaya en 2 semestres, algo así como 8 o 9 meses tal vez, descubrir quién es como creador. Por ende, nuestra estrategia ha sido que el primer curso que nosotros impartimos, en este caso segundo año, contemple, considere la autoría, la formación como autor desde estos primeros trabajos, desde el momento en que uno se enfrenta al papel o a la tela en blanco, tiene que tener conciencia de que lo que va a hacer es una creación, y eso no se improvisa, eso se aprende de sí mismo, se aprende de los demás, se aprende del taller y se aprende sobre todo de la realidad circundante. No hay un modelo estable, ¿no? Todo es cambiante. La incertidumbre es uno de los aliados que tiene el artista, aunque se equivoque a través de ciertos problemas que surjan cuando uno levanta un intento por hacer algo.
esos errores, esa incertidumbre, esa falta de certeza nos lleva a perfeccionar cada vez más nuestro trabajo, pero en la dirección personal siempre. Allí desaparece lo colectivo y el artista persiste e insiste en su trabajo, en su propio taller. Quiero, bueno, en realidad no voy a insistir más en lo que ya dije porque creo que es gran parte de lo que me interesaba comunicar. Por tanto, dejo hasta acá mi entrega y le concedo a Karina lo que ella nos va a comunicar a ustedes. Muchas gracias. Yo no me sé manejar con micrófono. Sí. ¿Lo vas a sostener tú? Sí. Muchas gracias. Ahí. Ya. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Súper. Primero que todo, buenos días a todos. Y un poquito de contexto igual. Las imágenes que en la medida en que Pato estuvo hablando acerca como de la generación del taller, son todos registros fotográficos de trabajos de estudiantes que pasaron por el taller, por si acaso. Y son todos pinturas al óleo. Entonces, eso quería mencionar en un principio, porque yo voy a hacer lo mismo, en la medida que vaya leyendo, voy a también ir pasando imágenes, y que en verdad no son imágenes, son pinturas. Venimos a hablar de pintura. Ya, hoy estoy súper nerviosa, estoy muy nerviosa. Estoy gritando. Ya. Necesito estímulo. Ya. No, está bien. Está bien. Yo propongo una lectura desde la observación al estar a puertas de cumplir 10 años trabajando acá. Básicamente como que en septiembre, agosto voy a cumplir 10 años acá, trabajando junto a Pato y con Jorge, lo cual considero que vuelve esta parte de la presentación especialmente significativa para mí. Lo que sí me voy a centrar en la enseñanza actual, en este caso del taller central de pintura. Entiéndase que acá lo que se ha ido gestando, nosotros somos un equipo de trabajo, uno de los talleres de pintura cuya malla anterior era especialización, había una especialidad. Yo también salí de ese taller desde la pintura misma. Pero ahora lo que me voy a centrar y las imágenes también que vamos a ver constituyen al taller de instrumental de pintura por si acaso, ¿ya? Entonces ahora yo le voy a dar una bajada como súper específica al instrumental. Bueno, me centraré en la enseñanza actual del taller instrumental de pintura, que los tres impartimos y que acabo de decir, tomando como ejes el recorrido histórico de la relación pintura-fotografía presentado por Jorge y la motivación por generar otra propuesta docente de Patricio. Un cambio significativo en estos años trabajando en el taller con estudiantes de segundo año de carrera es que el peso de mi bolso es más liviano. Ahora, ustedes se podrán preguntar qué estoy diciendo, así como, ¿qué importancia tiene el peso de mi bolso? Bueno, yo creo que tiene importancia en el sentido de que uno trabaja también con la corporalidad y se vuelve consciente del propio cuerpo. Yo, por lo menos, cuando me pidieron también estar acá y repensar, por ejemplo, mi parte acerca de lo que quiero leer a ustedes, creo que esto forma un hito personal que es como, oh, yo ya no vengo tan cargada. Ahora, ¿qué sentido tiene esto? Esto refleja una transformación en las herramientas utilizadas, el uso significativo de dispositivos digitales como herramientas para la construcción de imágenes. Ya no necesito traer mi notebook para evitar las propuestas de modelos que el estudiantado genera y que luego trabaja en la pintura, sino que desde los propios celulares y tabletas logran generar su propio modelo pictórico. Pedagógicamente hablando, esta evolución tecnológica, cuyo acceso parece ser generalizado, no me atrevería a decir universal,
ha promovido una mayor autonomía en el estudiantado para tomar decisiones estéticas, formales y técnicas. Se fomenta la creatividad en cuanto a que son ellas, ellos y ellas quienes crean sus modelos pictóricos fuertemente en base a sus intereses y gustos personales. El taller, en ese sentido, plantea un problema traducido en un encargo, dicho de otro modo, en una pintura, y es ahí donde se establece el desafío en cuanto a competencias académicas se refiere. Una de las tantas cosas que se comentan al estudiantado es que puedan concebir sus trabajos no como meros ejercicios de pintura, sino que también como obras propiamente tal. Y me refiero que a medida que van avanzando con lo que el taller establece y que tiene por requisito como propósito formativo, crece su producción artística, para lo cual, aún siendo estudiantes de la carrera, esto es independiente del nivel en que ustedes se encuentren, también se han animado a postular a concursos de arte, los cuales han sido seleccionados, lo que me lleva a pensar en el refuerzo positivo acerca del temprano valor que le otorgan a su quehacer en este espacio. Aunque la incorporación tecnológica no excluye la creación análoga y manual previa a la pintura, sí amplía las posibilidades de observación y análisis desde diversos puntos de vista, contribuyendo al desarrollo de competencias digitales esenciales en el contexto artístico actual. Así como varios personajes se plantearon la pregunta, ¿es la fotografía un arte? Por ahí, como la había mencionado también Jorge, en la década de 1840, cuyas respuestas hoy nos permiten entender el contexto de antaño, fue considerada como una humilde sirvienta, según Baudelaire, para aludir a la industria fotográfica de los pintores fracasados, o un invento noble pero que no supera ningún arte, según John Ruskin. Aparece entonces Julia Margaret Cameron. No voy a mostrar una foto ni los trabajos de Julia Margaret Cameron, así que la van a buscar, tarea. Considerada fotógrafa victoriana cuyos retratos por medio del colodión húmedo son consideradas piezas demostrando que podía ser una forma de arte capaz de mostrar emociones, expresar emociones, contar historias y capturar la esencia humana, pero sin buscar la perfección técnica ni la reproducción exacta de la realidad. En cambio, desarrolló un enfoque suave que evocaba la pintura renacentista y representó escenas mitológicas, religiosas y literarias, buscando llevar la fotografía al nivel de lo que por entonces eran considerados bellas artes. Ahora, ¿por qué esta cuestión? Con esto quiero acentuar las posibilidades que nos permite observar desde el taller a partir del uso de la cámara objeto y de la cámara integrada del celular, que están estrechamente relacionadas con la vida y la cotidianidad del estudiantado, del que le permite crear diversas propuestas artísticas, vislumbrando tempranamente una autoría que más adelante se extiende a otros medios en sus respectivos talleres centrales. Esto se ha observado cuando al momento de expresar las directrices de un ejercicio pictórico, algunos acceden a carpetas digitales dentro de sus dispositivos o nube para ver si las imágenes que han guardado pueden ser usadas como una base o medio de creación pictórica. Me aventuro entonces a decir que estaríamos hablando que el estudiantado ya cuenta, genera o termina de crear, o quizás nunca termina de crear, un archivo personal de base sensible e íntima, un poquito también lo que habías mencionado tú, Pato. Por eso, la metodología de enseñanza del taller busca que el estudiantado mire la fotografía análoga o digital como recurso y herramienta, pero a su vez como un medio artístico que se sostiene por sí mismo. Por eso, no es de extrañar que algunas propuestas de pintura estén complementadas o acompañadas con una serie fotográfica o incluso pieza audiovisual, debido al cruce y relación tan cercana entre ambas disciplinas. Por el hecho de trabajar en base a una imagen digital, impresa o no, creada desde la manipulación manual de los elementos y ser editada o transformadas por software, no se exime de pasar por las etapas tradicionales de la pintura, como lo es el dibujo en el lienzo, el matado de la tela, las capas de empaste, alguna veladura de ser necesario, sino que al contrario se da énfasis en el proceso pictórico, donde el modelo es solo una referencia, la cual cada estudiante decide por acercarse más o menos
a interpretar las formas, colores, texturas por medio de sus pinceladas. Este enfoque se ve reflejado en las experiencias del estudiantado, quienes han compartido sus aprendizajes en el taller. A través de la experimentación con recursos disponibles en su entorno cotidiano, como botellas, luces de celular y objetos domésticos, han logrado crear maquetas y composiciones fotográficas que luego sirven de base para sus obras pictóricas. Este proceso les ha permitido explorar la relación entre luz, color y forma. ¿Estoy cansado? Desarrollando una comprensión más profunda de cómo estos elementos interactúan en la creación artística. Además, el uso de herramientas digitales ha sido fundamental en su proceso creativo. Al editar sus imágenes con aplicaciones como Lightroom, Photoshop o incluso las mismas que vienen en los celulares, han aprendido a manipular colores y sombras para lograr la atmósfera deseada en sus obras. Esta habilidad técnica se ha complementado con una creciente capacidad para tomar decisiones estéticas informadas, las que se traduce en una mayor confianza en su autoría artística, pese a que no todos tienen la experiencia con estos medios. Me refiero al uso de ciertos filtros, modificación de los parámetros tales como exposición, contraste, tinte, etc. El taller también ha fomentado la reflexión sobre el proceso creativo. Al enfrentarse a desafíos como la toma de decisiones y la gestión del tiempo, observamos que el estudiantado ha desarrollado una mayor conciencia de sus fortalezas y áreas de mejora. Esta introspección ha sido clave para el crecimiento personal y artístico, permitiéndoles reconocer los logros alcanzados y las lecciones aprendidas a lo largo del año. En resumen, la integración de recursos digitales y la atención al proceso creativo han enriquecido la experiencia del estudiantado en el taller, reforzando o profundizando habilidades técnicas, desarrollando una voz artística propia de manera temprana y cultivando una actitud reflexiva hacia su práctica, sentando las bases para su desarrollo continuo como artistas. Gracias. Y profesor de nuestra facultad hace más de 50 años. 80. Hace más de 80 años. Ya. La presentación de Enrique lleva por nombre La importancia de los referentes en la enseñanza de la pintura. Me dijeron que tomara el micrófono como los rockeros. Sí. Antes de comenzar con la presentación de hoy, me parece muy sano que haya visitas de artistas y profesores externos. Me refiero al caso de Gerardo y de Rodrigo, que pusieron en la primera parte, porque traen otro aire, y eso es muy sano para una escuela que, en mi opinión, se ha ido como cerrando en sí misma de manera preocupante. Incluso es parte de mi quehacer y mi interés tener vínculos permanentes con otros artistas de otras partes, cuestión que en una ocasión me ha significado reproches. Me han dicho que soy un traidor, pero yo creo que es una tradición que vale la pena. Incluso me acuerdo en una oportunidad cuando tenían el taller blog instalado, me invitaron a comer y fundamentalmente a tomar. Gerardo, Rodrigo Canala, que es otro artista visual, y Tomás Rivas, que apareció también en algunas imágenes, y me dijeron que yo llevara la música que yo quisiera escuchar. Y así fue, pues. Llevé incluso cassette, que ya no habían equipos para transmitir esa música, y se encargaron de tener
una casetera, unos parlantes a todo cachete, y terminamos borrachos escuchando música y hablando de múltiples cosas, que yo creo que eso forma parte también de lo que son los referentes. Y esto me va a permitir ingresar al mundo de la pregunta que se me hace, o el tema, señalando entre paréntesis también que en este momento se está realizando una exposición muy interesante que permitiría entender asuntos fundamentales de la pintura, una exposición de Gerardo Pulido en la Galería Concreta de Matucana 100. Ustedes se meterán a la página ahí para cachar los horarios. Incluso nosotros hicimos juntos un encuentro con estudiantes que fue muy fructífero, creo yo, porque se encuentran miradas distintas, etcétera, etcétera. Bueno, yo le pedí aquí a mi querido amigo y estudiante Felipe Lobo que me asistiera con algunas imágenes que les voy a mostrar y compartir. Y yo fundamentalmente creo que me importa, para abordar debidamente el tema, o lo más debidamente posible, transmitirle algunos datos y anécdotas. No voy a mostrar nada de mi obra porque no tiene sentido. Entonces, a ver, lo primero que podría decir es que el año 2014, hace exactamente 11 años atrás, me invitaron a redactar un texto para una revista de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la que yo hablara de mi trabajo. Cuando se publicó el texto, me llevé la sorpresa increíble de que los correctores habían cometido errores graves, omitiendo partes del texto o cambiando palabras que hicieron que el sentido que originalmente yo le había querido dar a ese texto no se respetara y no se entendieran muchas cosas. Pero además me di cuenta, cuando volví a leer el texto, que había un capítulo fundamental que yo debía incorporar y que lo hice posteriormente, que se llamó Una temporada en el infierno, subtitulado El destape de los sesos. Y cuando hablo del destape de los sesos, creo que tiene que ver con, ¿cómo se llaman los referentes? Ya, la importancia de los referentes. Claro. Perdónenme, yo soy bastante demente y cada vez estoy más. Y aquí parto, me voy a referir más adelante a ese punto en particular, y aquí parto con ciertos datos que yo creo que para ustedes son importantes. Yo ingresé a la escuela en el año 1973, año bastante calamitoso, como ustedes comprenderán, y ingresé en la más absoluta ignorancia, y mi objetivo no era estudiar arte. Yo estaba en un colegio donde los destinos profesionales estaban muy especificados: ingenieros, médicos, abogados, y para la gente que no tenía muy claro lo que quería, arquitectos. Y si uno no quedaba en aquellas carreras, tenía que postular a una que le permitiera interiormente llegar a aquella que había sido el objetivo inicial de postulación. Como yo era flojo en el colegio, postulé a arquitectura y no quedé. Y una vez que ¿cómo se llama? Que vi los resultados, dije, no tengo alternativa, ¿qué haré? ¿Qué sé yo? Y mi papá me dijo, pero entra a arte, tal. Y entré, y ahí me quedó la escoba, y ahí entendí algo que había vivido y experimentado a los 16 años, que fueron como ciertos atisbos de que esto es el arte. Como les dije, yo no tenía idea de arte, no había experimentado nada. En mi casa sí se cantaba mucho, y mi mamá era media demente, y eso yo creo que ayudó también. Y siempre nos contaba cuentos.
Yo soy el mayor de 11 hermanos, 10 vivos. Entonces, hacerse cargo de esa tropa de rufianes era más o menos complejo. A los 16 años, cuando yo estaba en el colegio, en música, que era siempre una asignatura igual que dibujo, se llamaba en ese tiempo, eran asignaturas como de relleno, que no tenían mayor relevancia. El profesor de música puso un preludio para órganos de Bach. Y estábamos payaseando, dejando la escoba. Yo escuché en ese pequeño tocadisco este preludio. Y yo le dije a mi compañero, espérense un poquito, escuchemos esto. Un dato para la causa que yo creo que es también importante: yo en esa época tocaba batería. Yo desde los 10 años toqué batería hasta como los 20. Tocaba rock y era bueno, le pegaba harto. Bueno, y la cuestión es que se quedaron callados un ratito y escuchamos ese preludio. El profesor por primera vez tuvo la oportunidad de escuchar el curso de silencio. Y después de un rato ya no resistieron y se olvidaron. Pero esa música me quedó calada, me caló hondo. Tanto así que junté mis mesadas y me compré el disco. Y empecé a oírlo, a oírlo, a oírlo. Y sentí que se me abría una puertecita que me mostraba un jardincillo que jamás había visto, que me sorprendía. Pasó el tiempo y tuve otra experiencia similar con una película que, espérate, todavía no, que la va a mostrar 8:30 de Fellini, que yo la vi y no caché nada, absolutamente nada, pero no pude dejar de verla. Y un dato para la causa que es súper importante y relevante para todos los que están acá, es que yo crecí, y en medida importante ustedes también, con las reproducciones. Todo se conocía por reproducciones. Libros, pura reproducción, etc. Pero también una cosa más lapidaria todavía, que todo era en blanco y negro. Tele en blanco y negro, libro en blanco y negro. Entonces le pedí a Felipe que me grabara, o sea, que bajara este fragmento de la película para que ustedes para compartirlo con ustedes. Yo no sé si se puede apagarlo porque no se ve muy bien. Bueno, yo veía esto y no cachaba nada, pero no podía dejar de verlo y vi la película entera. Entonces, cuando entré a la escuela el año 73, me encontré con dos próceres que fueron notables. Uno se llamaba Carlos Ortúzar y el otro se llamaba Iván Vial, que empezaron a hablar un poco como la película de 8:30, que yo no entendía absolutamente nada, pero mi capacidad de asombro era de tal magnitud que no podía dejar de escucharlo. Era como si me estuvieran recitando un poema maravilloso. Y ahí me di cuenta que en verdad, que aquí estaba mi camino. Que la arquitectura
daba lo mismo, que todas las pretensiones del entorno social que me estaba alentando para que yo tomara esta decisión profesional para que fuera exitoso en la vida, seguía por tierra y dije, aquí me quedo y aquí termino. Y estos personajes me hablaban del mundo de una manera en que yo empecé a descubrir el mundo. O sea, hablaban mesa y yo dije mesa. Me hablaban silla, silla. Techo, techo. Empecé a ver el mundo por primera vez y me di cuenta que todo lo que yo sabía de antes eran convenciones. O sea, uno nace, a uno le dicen desde chico silla, mesa, qué sé yo, y uno lo repite y eso le permite comunicarse. Pero ahí empecé a entenderlo por primera vez. Y me tocó también un profesor en escultura que se llamaba Luis Araneda, que también era extraordinario, nos explicaba las cosas más complejas de una manera extraordinariamente simple, que hacía que uno se le abriera el mundo. Entonces todo esto tiene que ver con los referentes, ¿cómo se llama? Sí, son referentes. Que también yo podría decir que son reconocimiento de campo, o apertura de mundo, o expansión de la mente. También podría ser como sinónimos, ¿sí? Los anoté porque si no se me olvida todo. Y empiezo yo con esta formación, con estos personajes que me hablan, y se constituyen en mis referentes fundamentales. Y lo que uno sabía de arte en ese momento era lo que pasaba en la Universidad de Chile. La Universidad de Chile era el arte en Chile y el arte en el mundo para mí. Lo que hacían nuestros profesores también, las exposiciones también. Entonces íbamos a las exposiciones de ellos y los escuchábamos y eso iba expandiendo nuestro conocimiento y nuestro campo. Viene el golpe militar, fatal, septiembre, ahí quedamos en suspenso hasta el año siguiente y comenzamos el año siguiente, se hace 2 años en uno, fue así, ¿no es cierto? 3 semestres, pero fueron 2 años en uno. Y el primer semestre fue fatal, porque puros profesores que habían sido contratados, como decía un amigo, por la ventana, que eran profesores que, por supuesto, no podían ser ni comunistas, ni de izquierda, ni progresistas, ni nada por el estilo. Tenían que estar a favor de lo que había sido el golpe, etc. Entonces se transformó esa cuestión extraordinariamente abierta y asombrosa en una lata. Pero igual yo insistí en trabajar, y me pasó algo increíble, que yo por primera vez comencé a tener una pasión, descubrí mi pasión en esto, y hacía que yo fuera a clase todos los días, no faltara nunca, llegara siempre exactamente a la hora o antes, trabajara toda la noche, haciendo los trabajos, porque era algo que me nutría. Yo iba descubriendo en aquello que hacía, me iba descubriendo yo. Hasta que pasamos el segundo semestre y ahí cambio radical nuevamente, me toca Adolfo Kuff en pintura, Reinaldo Villaseñor en dibujo con Pancho Smythe, y ahí como que, wow, nuevamente vuelve el asombro. Ahora, debo reconocer que Adolfo Kuff, que fue alguien que me marcó, era así muy fascista. O sea, él decía, esto es la pintura, hay que hacer esto, lo otro, y se acabó. Y una vez llegué y le dije, oye, a mí me gusta Van Gogh. No, pobrecito, él era enfermo. Yo me quedé entonces con esa cuestión de que él era enfermo y no podía gustarme. Pero él decía las cosas con tal convencimiento y con tal pasión que fue determinante
en lo que vino más adelante. Y entonces nos empezó a hablar de Tiziano, nos hablaba de Goya, nos hablaba de... Dale. Y ahí empezamos entonces a ver a estos autores, pero en blanco y negro. Todo en blanco y negro. Lo más impresionante es cuando uno después los ve en colores, que a veces uno se decepciona. O cuando los ve en vivo, a veces son mejores las reproducciones que en vivo. O al revés, hay casos que son como cuando uno ve el Guernica de Picasso, uno se va pero de culo porque es extraordinario en vivo. O Goya, la pintura negra en vivo es impresionante. En fin, entonces uno veía esto en vivo y igual se sorprendía. Era realmente una experiencia notable, sobre todo para mí, que no había visto nunca nada, absolutamente nada. Cuando ya pasó a tercero, me tocó experimentar dos talleres que fueron muy marcadores. Primero, el taller de Martínez Bonatti, conocido como Bonatti de grabado, que era un taller de arte, a pesar de que yo creo que es como el similar a Vilche, ¿sí? Porque uno estaba trabajando en ese taller y llegaban otros artistas, llegaban filósofos, músicos, se hablaba todo el rato de arte. Entonces yo me acuerdo que me instalaba en la mesa donde se limpian las piedras litográficas con esa cuestión, y yo ya tenía la piedra limpia, pero yo seguía dándole vuelta porque estaba escuchando lo que hablaban todos estos próceres. Y llegaba el Guatón Lepe, y después llegaba Pancho Smile y sacaba las piedras, qué sé yo miraba lo que estaban haciendo y era alucinante. Yo iba descubriendo el mundo en todo esto y no podía no ir al taller. Y paralelamente al lado estaba el taller que yo tomé como el taller, hoy día es el taller central de pintura con Opaso, que era otro demente, que llegaba temprano, muy temprano. La clase empezaba a las 8:30, estábamos todos a las 8:30 allí. Y mientras dibujábamos la modelo y la pintábamos, él nos hablaba de mitología griega, como si él fuera un personaje de la mitología, alterándome por completo el sistema de lógica que yo tenía para entender el mundo. Y eso era alucinante. Y a mí, que ya me había comenzado a interesar la música, yo llegaba con un disco, porque había una biblioteca ambulante que se llamaba Bibliobús. Y yo sacaba libros de allí o discos, y él me decía: ay, ¿qué estáis viendo? ¿Qué estáis escuchando? Y yo lo tengo y es fantástico, escucha esta otra versión, etc. Y era alucinante. Y me enseñó el jazz, y empecé yo a ampliar mi mundo de conocimientos musicales de manera, pero realmente increíble. Junto con todo este mundo de la mitología, me compré Robert Graves, que es un escritor de mitología griega fundamental, que está entre los 10 libros más importantes que Borges recomienda que se lean. Y de repente un día, por ejemplo, llega Opaso y me dice, así, a pito de nada: anoche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Weón, ¿qué es eso? Le dije. Rimbaud. Y después llegó con Baudelaire, después con Lautréamont, con Verlaine, y empezó a enseñarnos, a transmitirnos desde su experiencia, con la pasión que le caracterizaba, todo este mundo, que hizo que yo me comprara a todos esos poetas, que hizo que yo me interesara por la literatura y empezara a leer, pero con una avidez increíble que jamás tuve en el colegio, porque siempre en el colegio donde yo me formé nos daban literatura para que fuéramos santos, pura de la moral, cómo ser mejor, cómo estar más cerca de Dios, pura hueá. Bueno, aquí cambió radicalmente la cuestión y empecé a leer realmente con interés a los clásicos,
realmente con interés a todos los poetas malditos y la literatura en general, y también eso me obligó y me hizo acercarme a los profesores de la época de manera no habitual. Yo los buscaba. Entonces yo iba a la casa de Adolfo Kuff y le mostraba las pinturas que hacía en las vacaciones. Entonces él me opinaba. Y así como yo iba, entonces él también me regalaba sus libros y me hablaba de sus libros. Opaso también se acercaba a nosotros. Y me acordé de una película muy bonita que vi hace poco, argentina, no sé si es bonita, la película es buena, donde el personaje es un abogado que hace clases de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Entonces la primera pregunta que le hace a los estudiantes es: ¿ustedes por qué están aquí? Y le empieza: porque queremos aprender, por esto. No, ustedes están aquí para sacarme partido a mí. Y yo realmente le saqué partido y el jugo a mis profesores. Y a mí, si hay algo que realmente me importa, es que los estudiantes me saquen el jugo y el partido a mí. Y yo no sé si ustedes lo hacen, yo creo que pocos lo hacen. Y eso es algo que sería súper importante. Para eso estamos nosotros aquí también. Se me olvidó dónde iba. Bueno, puede que haya muchas cosas que no les diga, que anoté aquí, qué sé yo. Continuando con la historia, empezaron a aparecer libros en colores. Y aquí están una editorial que fue fantástica para mí, que se llamó Noguer Rizzoli, y compré estos libros. Y empezaron a llegar acá. Y yo trabajaba todos los veranos, entonces me compraba todos estos libros y ahí caché a Piero La Francesca, a Mantegna, a Memling, Faneig, Antonello da Messina, etcétera, puros clásicos. Y empecé a copiarlos, y a copiarlos mezclándolos ¿con qué? Con lo único que yo hasta el momento conocía más, que era el cine. El cine, yo era fanático por el cine. Y la música también era importante parte de mi imaginario. Y en ese tiempo hubo una película que me marcó mucho a mí, de nuestro querido amigo Ingmar Bergman, no sé si lo ubican, que es una cuestión que de repente increíble. El otro día estábamos en la exposición de Gerardo Pulido, y yo hablé de que para mí fue muy importante Mantegna, y yo lo copiaba los mármoles que hacía él en mis pinturas, y dije: ¿conoce a Mantegna? Y nadie lo conocía, pero sí conocían a, ¿cómo se llama el personaje? Bob Ross. Todo Bob Ross. Ah, sí, pero lógico. Que un hueón cualquiera que me enseña a pintar pintura por internet, ¿viste? Por televisión, ¿cachai? Increíble. Ese es un referente más relevante que Andrea Mantegna. En fin, ya, no sé. Bueno, entonces yo empecé con todos estos referentes, más la pintura de los maestros que de los profesores, donde, otro dato importante, siempre que iba yo a estas pinturas, a estas exposiciones, qué sé yo, me encontraba con los mismos compañeros. Íbamos siempre 4, 5, de mi generación, 2, 3 de otra generación, de más arriba, otros de más abajo, pero éramos siempre los mismos. Cosa que, no sé si ustedes se fijan en lo que pasa con estas generaciones, pasa lo mismo. Son poquitos los que van. Y eso es muy importante que lo mediten, porque forma parte de sus referentes. ¿Ya? Lo voy a repetir hasta que... ya. Entonces, volviendo atrás, antes de continuar con esto que tú me acordé de por qué hablé del destape de los sesos y de Una temporada del infierno, porque mi experiencia con Rodolfo Paso tuvo que ver con eso. Él nos abrió el mundo de tal modo que me destapó los sesos. Antes me abrieron la cabeza, después me destapó los sesos. Fue una cuestión notable, que me influyó de por vida. Y él, me acuerdo que me invitaba con frecuencia a comer a su casa, me invitaba con frecuencia a que hiciéramos, le ayudara a poner los marcos de sus cuadros, y nos quedamos hasta las 5 o 6 de la mañana
en plena dictadura, tomando whisky, escuchando jazz, escuchando ópera, y de repente él se paraba y me decía, mira, escucha esta parte, y me decía, y dejamos toda la herramienta de lado, y escuchaba, y cantaba la cuestión. Todas esas huevadas son fundamentales para la formación y desarrollo de una persona. Por ejemplo, otra cosa me acordé, recientemente, hace un mes atrás, fui con un amigo, me invitó Eugenio Tilburn a su taller. Y estábamos hablando de muchas cosas porque él tenía 4 pinturas aeropostales que quería que habláramos de esas pinturas aeropostales. Y empezamos a hablar de cosas totalmente mínimas, como el borde, que la pintura se corrió un poquito, algo no calzó debidamente, y cómo todas esas cosas adquieren una relevancia para los pintores que son fundamentales, por las que uno realmente se las juega. Como cuando estábamos hablando contigo, Gerardo, de tu exposición, el que haya un poquito más de materia en una parte o que de repente la pincelada no se note, etc. Bueno, y en esa conversación salió el amigo que estaba con nosotros habló una anécdota y dijo, alguien metió la cuchara. Y Eugenio dijo, ¿y qué es meter la cuchara? Y estuvimos hablando media hora de lo que es meter la cuchara. ¿Qué tiene que ver? Nada que ver, pero mucho que ver también. Todas esas cuestiones van ampliando el mundo, y eso me hace acordar también cuando yo me sentaba en la mesa del casino con mis profesores y ellos hablaban sus cosas que yo no entendía, pero yo no podía dejar de oírlas, y eso me iba abriendo el mundo también. Me sentía un privilegiado. Bueno, y con estos libros de repente se dio el caso que lo estaba viendo y de repente se me cruzó entre ellos uno que lo vi y se fue, pero me quedó en la mente para siempre, que fue este de Mark Rothko, que está todavía en la biblioteca, que es de los años 70, y esta escuela, que tiene una formación que es absolutamente representacional, es decir, a partir de modelos que uno puede reconocer, figurativos, etc., no concebía dentro de lo que es su formación la abstracción. Entonces yo lo vi y no entendí nada, absolutamente nada. Pero me quedó penando este caballero. Y aquí está en blanco y negro, ¿se dan cuenta? Es increíble. Hasta que lo descubrí realmente, me cayó el tejo, como 20 años después. O 15, no sé. Y de alguna u otra forma, todos estos autores se empiezan a colar en aquello que uno hace. Todo lo que dicen los profesores se empieza a colar en lo que uno hace. Todo lo que uno lee se cuela en lo que uno hace. Todo lo que uno escucha en música, por ejemplo. De repente cuando nos juntamos con Pablo Ferrer en el taller, los libros que él traía, unos libros fantásticos, de repente libros de detalles. Entonces nos quedamos como una hora hablando del borbotón de pasta con la que no sé qué pintor empastaba una nariz. Entonces, de repente los estudiantes entraron y miraban, estos hueones que hablan, o sea, totalmente dementes. Pero eso es alucinante, como uno se detiene en esos detalles tan de cocina. De hecho, hay un escritor muy importante para mí que se llama Ronald Barthes, que habla de la relación que existe entre la pintura y la cocina, que es súper importante. Bueno, tenía que empezar yo a crear y muy influenciado todavía entonces por el cine, que fue fundamental dentro de mi formación. Les hablé de Bergman, y hubo una película de Bergman que me marcó mucho, que se llamó Gritos y Susurros, que ahí no sé si se puede apagar la luz, porque esta película transcurría fundamentalmente con 3 colores. La atmósfera era rojo, blanco y negro. No se escucha nada, porque en realidad no se escucha nada.
¿qué tiene esto? ¿Por qué me llamaba la atención? Y encontré que existía una relación, una atmósfera parecida a los cuadros de Leonardo, especialmente de este que es Ginebra de Menchi, que es un cuadro muy raro, ¿no? Que es como es además un objeto, mide 30 y tanto por 30, y está en la National Gallery de Washington, y está dentro de una vitrina muy chiquitita. Entonces ideé un cuadro, pensé, se me vino una imagen de un cuadro donde mezclaba este ánimo con el ánimo de la película, ¿no? Y no lo pongo aquí para no decepcionarlo, pero hagan cuenta que es un cuadro maravilloso. Bueno, y ahí a partir de esto empecé yo a descubrir una beta que fue determinante y que me di cuenta que los referentes eran determinantes también para ir descubriendo yo mi propio mundo. Entonces yo decía, esto está cerca de mí, esto está lejos, esto está cerca, esto está lejos. Y tanto así que me permitía saber con mucha precisión en algunos casos, saber cuánto calzaba yo y saber dónde estaban mis intereses, descubrir mi disco duro que todos tenemos, y ese disco duro está absolutamente asociado a nuestra historia. Y bueno, empezó a transcurrir el tiempo, yo iba creando todas estas imágenes muy influenciado por el cine, por Leonardo, por todo el mundo greco-romano, por los egipcios, por los griegos, que formaban parte de mi historia desde infante, desde niño, hasta que de repente Opaso nos lleva, junto con Lucho Advi, que también fue otro profesor importante en mi historia aquí en la escuela, a una exposición en el Bellas Artes, donde muestran imágenes en diapositiva, que casi no existían, del pop. Y eso me dejó la escoba también. Y ahí conocí a Warhol, Lichtenstein, Rosenquist, Jasper Jones, Hockney, etc. Y junto con eso, un día Opaso nos invita a su casa y uno entra al living de la casa y se encuentra con el impactante cuadro de Juan Domingo Dávila que está ahí. Y ahí me dio la escoba. Porque este cuadro, de alguna u otra manera, pictóricamente hablando, era todo lo contrario a lo que me habían a mí inculcado como formación, que era el clasicismo, sobre todo Adolfo Kuff, qué sé yo, Tiziano, la veladura, la media tinta. Aquí Dávila llegaba y ponía el blanco cara y palo, ¡pum!, con desparpajo. Y yo me acuerdo que me paré frente al cuadro y empecé a mirarlo detenidamente y no podía dejar de mirar porque era una cuestión, una obsesión, y eso también produjo un cambio radical. Mientras tanto, Opaso hablando, y los poetas malditos, y todo el mundo de la mitología griega, y los poetas y los filósofos presocráticos, y etcétera. Y mientras tanto también empecé a leer un tipo que para mí fue clave dentro de mi historia, que se llama Thomas Mann, y una novela que se llama La montaña mágica, que me conecta toda la Grecia, todo el clasicismo con la literatura contemporánea. Es como una especie de bisagra. Y mientras leía Thomas Mann, veía esto, veía muchas otras cosas, y vino al poco rato otra exposición de Dávila del año 80 en una galería que se llama Cal, donde aparecieron estos otros cuadros que ya fue para mí un regalo pero excepcional, notable. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo que yo estaba fascinado con Richard Strauss, que es un músico postromántico, que tenía unas óperas increíbles. Una de ellas se llama Salomé, que la cantaba una mujer extraordinaria que se llama Birgit Nilsson, que era sueca, y que la carátula era esa cara,
Entonces, lo que aparecía aquí pintado era la carátula del disco que yo escuchaba diariamente en mi casa. Entonces se mezclaban todos esos mundos, el mundo de la música, el mundo de la literatura, el mundo de la visualidad. Y consideré entonces que era fundamental trasladar esto de alguna u otra manera también a la docencia, porque hay algo que, no sé si los dije, pero para mí la docencia es una pasión. Yo vengo aquí con gusto, me encanta venir. Y me gusta que cuando llegue yo estén también los estudiantes, y es por eso me huevean, me dicen que no, que yo no puedo estar en... No, que yo creo que el rigor es fundamental para poder llegar a algo que uno considera que es determinante en la vida, sobre todo en una carrera o en una profesión o en una vocación tan adversa como esta, donde lo que nos espera cuando ustedes salgan es la miseria más absoluta. Y si ustedes no tienen los argumentos suficientes para pararse en ese mundo tan adverso con cierta consistencia, están sonados. Y eso requiere rigor. Y bueno, pianistas como Rubinstein decía, el arte es 90% de transpiración y 10% de inspiración. Yo incluso aumentaría la cifra, diría que 95% y 5% de inspiración, en fin. Entonces, trasladé este mundo de los referentes al taller, y es parte del taller. Entonces, por ejemplo, en segundo año, cada uno de los estudiantes tiene que ponerse en el pellejo de un artista y en 10 minutos exponer ante el curso, como si él fuera el artista, la vida del artista, la obra del artista, sus intereses, sus referentes también, etc. Y después, una vez que se ha visto a ese artista y se ha intercambiado sobre lo importante de su poética, etcétera, etcétera, después de eso, entonces, otro estudiante lleva un texto que le parece relevante o le ha parecido relevante en su vida, lo lee, lo comparte con el curso y hablamos de por qué lleva ese texto, qué contenido hay allí, etc. Eso en segundo año. Y en tercer año, lo que hacemos es invitar artistas para que ellos, los artistas invitados, presencialmente delante de los estudiantes, expongan su trabajo, también con sus referentes. O sea, lo que es un privilegio. Y así, siendo un privilegio, a veces los estudiantes no van. Se las farrean. Cuando es oro, que uno está ofreciendo oro, no, no quiero. Y siempre está la excusa de, mira, que la micro, que la weá, que se... O sea, no, o sea, debería ser una cuestión que deberían demostrar, pero si esto es su pasión, demostrar que es la pasión realmente. Y realmente estamos lejos de eso. Me salté varias cosas, pero yo creo que ya estoy más pasado de la cresta. Y en cuarto año, por ejemplo, dejamos un día para discutir cosas que los estudiantes quieran, los miércoles. Hablamos de la perilla y el catre, lo que sea. Y muy importante en esto, que en este quehacer, que es fundamental para mí, me acompaña, pero de manera extraordinariamente fiel, Tomás Fernández, ahí está sentado detrás, que es clave, porque él pone la nota de seriedad y yo el hueveo. Pero funciona, hacemos buena pareja. Entonces yo pregunto así, al vacío, al voleo, ¿qué tan conectados estamos nosotros con el mundo y con el mundo de las artes visuales? Yo creo que estamos bastante desconectados. ¿Y qué tanto nos jugamos la vida por aquello que se supone es lo que realmente nos apasiona? Yo dejo plantear esas dos cuestiones y creo que hasta aquí llego nomás. Porque ya no ya. Listo. Ya.